después de este cambio comercial, estamos de vuelta aquí con su programa favorito de todas las mañanas, a toda hora. Y hoy tenemos un invitado muy, muy especial, que ya es parte de esta casa, parte de esta familia, parte de A Toda Hora. Y él es el pastor Christian Thorne, que nos tiene hoy un tema muy interesante. Bienvenido, para conversar. Gracias. ¿Cómo están, chicos? Buen día, buena mañana. Muy bien, Aquí, buenos días. Todo Panamá amaneciendo con las noticias de la toma de posesión. Sí, ¿verdad? Es la noticia del día, pero también nunca nos debemos olvidar de ir a la palabra y ver lo que nos dice Dios para nosotros en el contexto general para nuestra vida, ¿verdad? Claro. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, amigos televidentes, ya está en pantalla. ¿Quién soy según Dios? Nuestra identidad. Hoy por hoy está muy atacada la identidad del ser humano como tal. Incluso, hoy hablábamos al inicio del programa de lo que dijo el presidente Trump. Habló sobre el tema de la ideología de género. Ahora han dicho los organismos internacionales que existe un sinnúmero, ya yo no sé ni por qué número van, la verdad. Son como perdí la cuenta. Más de 36 géneros, dice. Más de 36 géneros por ahí. Por eso el más. Y van surgiendo más. Y siguen. Por eso dicen LGTB and plus. Más. El más porque todos los días. Todos los días. Sí. Hoy yo me puedo levantar. Planta. Y yo digo que me siento taza. Y ese es el problema, que viene a ser una concepción o una manera de verlo emocional y de cómo yo me siento. Y no se trata de cómo tú te sientes, sino de lo que tú realmente eres. Es como cuando yo le hablo a la gente del Señor, ¿no? Yo le digo, independientemente de que tú lo creas o no, esa es la verdad. Que la quieras aceptar, pues esa es tu prerrogativa. O sea, la concepción que tengas acerca de la verdad, así es. La distorsión que tengas es y lo mismo ocurre pero no lo puedes cambiar. Con nosotros, ¿quiénes somos? Entonces, a mí no me define un estado de ánimo, no me define el humor, me define la palabra. Y en Génesis 1, capítulo 1, versos 26 y 27, que creo que a lo mejor lo tenemos por ahí, nos habla de que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dice la palabra, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios los creó varón y hembra. O sea, cuando vemos esta declaración que hace la palabra, aquí no cabe duda ni queda espacio para una interpretación diferente. Simplemente dice que somos. Entonces, hay una identidad marcada. Dios nos está hablando de que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y esta imagen y semejanza tiene que ver con las cualidades morales de Él, es lo que hace su semejanza, sí, y también con las cualidades físicas. Dirá alguien por ahí, pastor, pero Dios es un espíritu. Pero sabemos que en la Trinidad, Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Así que ellos tienen puesto sobre nosotros su imagen y su semejanza. Y hay una dignidad en nosotros, porque no solamente somos parte de sus criaturas, fuimos llamados a gobernar sobre el resto de las criaturas. Y eso es lo que somos, le guste a alguien o no le guste a alguien. Totalmente. Y ahora hemos visto, Pastor Christian, que esto se ha metido hasta incluso en las iglesias. Y eso es lo el cambio de identidad, y a la luz de la palabra utilizan versículos, pasajes, porciones de la Biblia a favor de ellos para justificar su forma de ver la vida, porque de alguna u otra manera es una percepción, digamos las cosas como son. Y ese es son percepciones. El problema, dice la palabra, que en los postreros días, que siempre decimos, estamos viviéndolo, a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. Y cuando lo vemos desde ese punto de vista, ahora la gente, o sea, antes tú sabías que estabas en pecado, y, por ejemplo, vivías en pecado, pero con la conciencia hablándote. Pero ahora tú no solamente niegas el pecado, sino que tú quieres que yo cambie y que lo abracemos y que todos aceptemos tu manera de pensar. Y aquí está lo peligroso. Cuando la palabra quieren hacer... En teología hablamos de dos términos, exégesis e eisegesis. ¿Qué es exégesis? Cuando yo hago un estudio de la palabra que permito que la palabra me hable, me diga. Pero una eisegesis es cuando yo quiero usar la palabra y la tuerzo para que ella diga lo que yo quiero que diga. Entonces, muchas corrientes teológicas y muchas iglesias cristianas están haciendo eisegesis para permitir, para tolerar que toda esta influencia LGTB sea aceptada por la iglesia. Y esta es la parte neurálgica. A mí me preocupa. Nosotros entendemos que Cristo, Jesús, vino
por el pecador, vino, porque Él no vino por los que están bien, vino por los que están pecando. Claro. Así que la iglesia siempre va a estar abierta para que vengan homosexuales, ladrones, matones, en fin, cualquier. Pero eso se ha distorsionado. El punto es que dice, es que Dios me ama como yo soy. No, no, Dios te ama a ti. El famoso amor es amor. Exacto, pero no ama lo que tú haces. Entonces, esto nos lleva a decir, nosotros no podemos transformarnos en tolerantes so pretexto de ganar las almas. No, o sea, sin perder nuestra identidad, como decíamos la semana pasada, yo tengo que mostrar el amor de Cristo, pero yo tengo que declarar el pecado. Claro. Hay que declararlo, no podemos dejarlo. Claro, o sea, obviamente es que creo que hemos perdido el balance, la delgada línea entre no señalar y no condenar, a permitir, tolerar y compartir y decir, bueno, no lo comparto, pero lo respeto. Y tú puedes hacer lo que quieras porque Dios te ama y Dios es amor y Él tiene amor para todos. Y esa tolerancia es lo que está distorsionando la fe, porque estamos volviéndonos permisivos y estamos pues dejando de lado lo que es nuestra verdadera identidad. Entonces, como hijos de Dios, esto no queda a libre albedrío, eso ya está definido. Somos, y lo leímos antes, varón y hembra los hizo y nos hizo con unas cualidades. Entonces, yo no puedo ir en contra de los principios que ya Dios estableció en su palabra. Y son principios que nos definen y al definirnos, pues nos dicen exactamente lo que Dios espera de nosotros. ¿A qué fuimos hechos? O sea, al final del día, Dios mandó a Jesús, Jesús murió por nosotros porque éramos pecadores y necesitábamos perdón. Pero ¿para qué nos perdonó? Para que diéramos frutos. Y dando esos frutos lo estamos glorificando. Y definitivamente que viviendo en pecado no estamos glorificando a Dios. Claro, porque sabemos que tenemos los frutos del pecado y los frutos del Espíritu. Claro. Y no pueden coexistir. O tenemos frutos del Espíritu o tenemos frutos del pecado. Bueno, están opuestos y no se puede vivir en ambas cosas. Entonces, aquí el problema es que cuando yo digo en medio cristiano, yo tengo que tolerar esto y tengo que aceptarlo. Miren, nosotros tenemos que mantener la integridad basada en la palabra. Es el único medio, porque a veces decimos, bueno, lo vamos a basar en las costumbres. Bueno, las costumbres de los pueblos son diferentes. En otro lado, la costumbre puede ser, digamos, imagínense un árabe que se esté lamentando, ay, lamento que la bomba que puse no explotó. O sea, porque esos son sus costumbres o su tradición. Así que los principios morales no pueden estar basados en eso. Tampoco puede estar basado en, digamos, en lo que es la moda. Porque lo que es moda hoy no será moda mañana. Si tú veías un vestido de baño en los años 50 y ves un vestido de baño hoy, tú dirías cómo ha cambiado la cosa. Sí, sí. Marilyn Monroe, que fue un símbolo sexual de los años 60, por decirlo así, lo que ella usaba, que era totalmente, digamos, motivo de escándalo, hoy es el modesto. Hoy sería el modesto. Sí. Entonces la palabra me enseña que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y los principios que Él ya estableció seguirán siendo los mismos. Entonces, pecado es pecado. Claro, y eso hay que decirlo. Claro. Hay que decirlo. Ahora, siguiendo la línea, sin llegar a lo radical también, ¿no? Porque entiendo que la evolución de muchos conceptos también han cambiado. Y eso también ha permitido que mucha gente sea permisiva a más de 4 cosas, pastor. ¿Cómo no romper esa línea de ser muy radical o sí que hay que hacerlo? Y no caer en religión. Bueno, lo que hay que hacer es hacer lo que hubiera hecho Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Amar. Ahora, la palabra amar. Vamos a sin distorsionar la palabra amar. Exacto, porque amar significa ver al otro, ser compasivo con el otro, ser empático con el dolor o el sufrimiento de otro. Entonces, resulta que, por ponerlo bíblicamente, estaba la mujer pecadora que la trajeron a donde Jesús. Y él sabía que era pecadora. Y quiero que hagamos un paralelismo. Veamos esto junto con lo que puede estar pasando hoy día. Sí. Nos traen a un pecador, del género que sea, ya sea por tema sexual o un fornicario. Él sabía, Jesús sabía quién era la persona y lo que había hecho. Pero él estaba dispuesto a ofrecer, más que su justicia, estaba dispuesto a ofrecer su misericordia. Sin embargo, no podía traicionar los principios que él mismo había estado predicando. Así que él dice, ¿dónde están los que te acusan? Y dice, no, ya no están, ok, vete, pero no peques más. Entonces está diciéndole que realmente te ofrezco el perdón, pero me ofende tu manera, o sea, lo que tú hiciste está mal. Entonces nosotros tenemos... Sin juzgarla, recalcó que estaba mal. Exacto, entonces, miren, la verdad es que yo conozco personas, y lo digo con temor y temblor, y obviamente
no puedo mencionar nombres. Yo conozco gente que son gente que se ha convertido al cristianismo y son realmente cristianos, pero están luchando con el pecado sexual. Sí. Luchando, o sea, digamos que tú los conocías cuando estaban en el mundo y sabías que tenían prácticas homosexuales. Se convirtieron. Pero no creas que eso, o sea, Satanás no puede poseer a un cristiano, pero sí puede oprimirlo. Y ellos están peleando su batalla y tú los ves y había gente que dice, mira, lo ves, yo creo que este todavía anda en aquello. No, y no se trata de juzgarlo, pero se trata de decir, admiro que él esté peleando su buena batalla. Eso sí, espero que no caiga, pero claro, admiro. Pero eso no significa que como me cae bien, ya sigue así. No, sigue así no. Él tiene que saber que, como dice, vete y no peques más. Pero por eso le decía, pastor, no podemos llegar al punto también de juzgar, que es lo de lo radical, que pues, la iglesia también debe ser un espacio donde realmente, y como se utiliza comúnmente, decir, no, todos somos pecadores. Así es. Llegamos al arrepentimiento por obra y gracia de Jesucristo, que es nuestro Salvador. Pero debemos estar conscientes de que si pecamos, no volverlo a hacer. Sin embargo, a veces se llega a la radicalización de las situaciones por X o Y personaje y lo estigman, lo crucifican, digo yo, muchas veces, y lamentablemente caemos en eso, los creyentes. Y ese es el problema que tenemos en la iglesia actual. La iglesia actual, por momentos, en algunos aspectos, se ha vuelto legalista, se ha vuelto radical y no es que esté mal declarar o condenar las conductas pecaminosas, pero ¿qué hacemos después que las declaramos? Tenemos que ofrecerle la misma misericordia que Jesús le ofrecía a todos los pecadores que tuvieron un encuentro con Él. Y esa debe ser la regla. O sea, el ofrecer su amor, ofrecer su perdón fue la diatriba, lo que constantemente hizo Jesús y nos está modelando a nosotros cómo debemos aceptar, o sea, no aceptar, cómo debemos tratar con el pecador. ¿Qué es la iglesia? Un club de pecadores arrepentidos. Sí. Claro, a mí me gusta mucho una reflexión que yo leí una vez, y es que realmente la iglesia es una sala de hospital con mucha gente enferma, golpeada, y ahí no hay nadie sano más que los que están atendiendo, y aún los que están atendiendo tienen sus dolencias. Tienen sus dolencias. Imagínate una carpa de cuidados en la medio de la guerra, ¿no? Como están en las películas. Y traen un herido. Y ese herido llega y medio de bomba lo están atendiendo porque Satanás no deja hacer su trabajo. Sí. O sea, no creas Afuera está pasando. La guerra continúa. Sí, la guerra continúa. ¿Y quién quita que por ahí un desarmado tire una bomba en el campamento de la Cruz Roja, dice uno? Pero tenemos que cuidarnos de eso. Incluso hemos visto muchas veces, disculpe que lo interrumpa, pastor, en películas y tal, que el herido ayuda al herido. Pues exacto, porque llega un momento, yo estoy herida aquí, yo estoy en la cama de acá, pero me puedo poner de pie y yo te ayudo. Y tú no te puedes poner de pie, entonces yo te ayudo, yo te doy la comidita, Y esa es la dinámica del cuerpo de Cristo. Somos gente que fuimos redimidos, que fuimos salvos por el amor de Dios y que ahora tenemos el deber de hacer lo mismo por otro. O sea, como dice, lo que de gracia recibiste, de gracia darlo. Y ahora nos corresponde a nosotros, más que juzgar, pero repito, nosotros no podemos dejar de ver lo que la Biblia le llama pecado. Sí. Pero déjale el juicio a Dios. Lo tuyo es procurar que haya un cambio en la persona y decirle, mira, yo te entiendo, Dios te ama, pero vete y no peques más. Y ahí es donde yo subrayo, en el no peques más. Me encanta eso, pastor. O sea, lo que estás haciendo está mal y hay que decirlo. Claro. Me encanta eso, me quedo con eso y quiero que la gente nos llame, Steffi, quiero que... Sí, para que la gente comente. Televidentes, las hermanitas y los hermanitos que nos están viendo a esta hora pueden llamar 200-7110, ahí está la línea 200-7111, esta es la llamada para que usted pueda participar en vivo. Haga su interrogante, haga su pregunta, aquí tenemos un pastor con mucha disposición de responder. Mucha sabiduría. Y de parte del Señor, pues tratamos estos temas para que usted tenga otra perspectiva, ¿no? A veces es complicado hablar de estos temas para muchos. Sí. Y se convierte en algo legalista. ¿Y por qué tienen que estar hablando de eso? Pero es bueno porque a la larga nos ayuda a muchos a entrar sobre todo en la verdadera imagen de Jesucristo. No, y lo que hemos procurado hacer en este espacio es tocar temas que a lo mejor no tocamos en la iglesia desde el púlpito, claro, pero que son necesarios ser enseñados, que podamos a la luz de la palabra decirle a la gente, bueno, ¿y qué vamos a hacer con este problema? Sí. No podemos hacer como el avestruz y meter la cabeza abajo. ¿Cómo vamos a tratar esto? Y una consejería sana también. No, yo te voy a decir una cosa. Por ejemplo, llega una familia a la iglesia y uno pues no sabe el antecedente. De repente descubrimos que están unidos. ¡Ay! Se van a ir al infierno. No, vamos a tratar de
de ponerlos en orden. Claro, rescatar. Entonces son bienvenidos. Lo que se ha perdido ahí pero también. quiero que sepan que el plan de Dios es que ustedes estén casados y que metan a Cristo en su relación. Y al final lo que vamos a promover es que se pongan de acuerdo y se casen, no expulsarlos de la iglesia. Claro, o sea, porque al final nosotros debemos sembrar para que el Espíritu Santo traiga la convicción. Claro, Sí. pero insisto, porque quiero ser balanceado. No significa que ellos están juntados, pero déjalo. Déjalo que el Espíritu Santo Tengo trabaje. una llamada. Nosotros tenemos Déjalo, que porque- porque están diezmando, déjalo. No, tenemos una llamada, vamos a atenderla. Buena mañana, bendiciones. ¿Con quién tenemos el gusto? Adelante. Aló, buenos días. Sí, le escuchamos. Dios les bendiga. Amén. Sí, aquí para preguntarle al pastor, a ver, les explico. Cuando uno va a compartir la palabra, en el caso mío que yo generalmente empiezo a preguntarle a la persona, si tú murieras, primero le digo, ¿tú sabes que Jesús te ama? La persona, sí, claro, me dice, sí, Él nos ama a todos. Y yo le digo, pero tú le amas a Él. Ah, sí, claro que yo, claro. Y entonces le pregunto, si tú murieras hoy, ¿estarías con Él? No, bueno, usted sabe, uno siempre está pecando, no sé qué. Y le digo, bueno, y empiezo ahí a compartir, ¿no? Ahí como para una convicción de pecado, pues de que la persona entienda que no es solamente creer, sino que también es obedecer. Entonces ahí es cuando la persona dice, no, pero es que solo Dios puede juzgar, solo Dios es el que sabe si nos vamos a salvar o no. Entonces quisiera, pastor, como que usted nos guíe cómo llegarle a la persona para confrontarla con su pecado, pero también hablarle en amor de manera que no se ponga a la defensiva, ¿no? Claro. Me encanta la pregunta. Gracias. Y la manera como nos puso el ejemplo de cómo ella lo aborda. Y Pero es la forma de evangelizar. Es la ¿no? forma de evangelizar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, primero, que como hemos dicho en otros espacios, tenemos que hacerle ver a las personas su condición de pecado. O sea, por ahí comenzamos diciéndole, ¿sabías que eres pecador? ¿Sabías que tu manera de vivir ofende a Dios? Entonces la persona a lo mejor dirá, yo sí, no lo inventé, está aquí en la Biblia. Entonces cuando ya tú le das evidencia de que su conducta está tipificada como pecado en la palabra, entonces tú dices, bueno, sí, yo sé, pero Él me ama. Ok, Él te ama. Por eso estoy aquí, porque Él te ama y te está ofreciendo la oportunidad de arrepentimiento. Y aquí está la palabra clave. No es solamente, digamos, diferenciando entre Pedro, que negó a Jesús, y Judas, que lo vendió. Muchos dicen, pero fue lo mismo. Yo no. Uno tuvo remordimiento, el otro se arrepintió y se convirtió. Entonces, obviamente, cuando tú expones a la persona a la palabra, que es nuestro trabajo es ir y predicar. Deja que el Espíritu Santo haga lo suyo, Claro. Deja que el Espíritu Santo sea el que redarguya, el que lo convenza de pecado y entonces toma la decisión libre de decir, yo creo que yo también necesito perdón. ¿Qué debo hacer? Ok, repite conmigo. Y lo llevamos a hacer una declaración de Claro fe. que sí. Pero comenzamos a, como bien lo dijo la televidente, exponer que nuestra conducta ofende a Dios, independientemente que Él te ama, y te ama tanto, pero tanto que murió por ti. Y ese es como golpe y sobada. Golpe y sobada. O sea, tú le tienes que poner la palabra, pero también tienes que mostrarle la misericordia de Dios. Es como quien limpia una herida. Total. Si tenemos una herida infectada, Sí, hay que hacerlo. los que hemos pasado por ese tipo de situaciones sabemos que, en mi caso una muela, como dice producción, hay que limpiar, pero ir curando. Limpiamos, curamos y el limpiar, raspar, puede que esté lastimando Y en el duele, momento, duele. duele muchísimo, pero es necesario para que esa herida sane. Totalmente. Entonces, ese es el estilo de evangelismo que debemos procurar. Un estilo de evangelismo rotundo en el sentido de declarar lo que llamando al pecado, pecado. No, esta es una elección tuya, no, la Biblia dice que esto es pecado. Y a veces nos concentramos, como el día de hoy, que estamos hablando un poco sobre la identidad. Entonces, la identidad la estamos viendo principalmente desde del tema de ideología de género. Sí. Pero tan pecador es un fornicario como lo es un homosexual. Tan pecador es un mentiroso. Ay, Dios, O ¿quién sea, no? los pecados no tienen niveles. No hay No hay- niveles. no hay buenos ni malos. No, bueno, son pecados, es pecado. Entonces, Hasta la gula. hasta la gula. O sea, muchas veces comemos de más y pensamos que no ha pasado nada, pero somos igual de pecadores que aquel que está por fornicando. eso pedimos perdón todos los días. Por eso tenemos que venir diariamente delante del trono de la gracia y decir, Señor, yo sé que tú me entiendes, pero perdóname. Porque no es solamente decir que tú me entiendes, es producir un arrepentimiento. Y no solamente decir que arrepiento, sino dar
fruto de arrepentimiento. Y ese fruto de arrepentimiento, mira, ahí está la gula, ve, gente comiendo. Sí. Yo creo que soy víctima anoche de eso mismo. Sí. Paz, es que nos pasa muchísimo. Creo que ese es el pecado, uno de los pecados, ese con la mentira, creo que es el pecado más cotidiano que tenemos. Sí, ¿y qué pasa, pastor, cuando ya el pecado se convierte en algo recurrente? Por ejemplo, una mentirita y dices, bueno, de vez en cuando me suelto mis mentiritas. Hasta que se convierte en mitómano. ¿No? Y de repente esas mentiritas van creciendo y soy un mentiroso por todo. Bueno, Se mira, convierte en algo tan natural de nuestra vida, porque el pecado eso es lo que hace. Se convierte en parte de nuestra vida y nos cambian la identidad que Dios ha diseñado. en estos días hablaba con alguien y me explicaba por qué me pican los mosquitos. Me dice, el mosquito primero te inyecta un sedante para que tú no sientas y luego va profundamente y te tira el veneno, entonces, o te comienza a chupar la sangre. Entonces, ¿qué sucede? Así mismo comienza. Primero nosotros identificamos el pecado, pero como es repetitivo en muchas personas, total, todo el mundo lo hace. Exacto. Digamos cosas como una mentirita, uno dice la mentirita, pero no, la Una mentirita. mentirita blanca. Dile que no estoy, dile que no estoy. No, tú estás ahí, dile que no. O sea, entonces ya esas cosas comienzan a comprometer nuestra identidad, al punto de que lo hacemos una vez, lo hacemos 2 veces y después estamos anestesiados del pecado. Claro. Entonces ya después lo estás haciendo cotidianamente y ni siquiera eres consciente de que estás pecando. O sea, no sé si me hago entender. Claro, Llegó un punto claro. donde tú lo aceptaste y lo aceptaste de manera tal que se convirtió en parte de tu rutina diaria. Correcto. Y es lo peligroso. Es peligroso. Es peligroso porque comenzamos a vivir y entonces esa conducta o esa aceptación la llevamos a la iglesia. Sí. Entonces ves iglesias donde hay gente evidentemente viviendo en pecado, pero nadie dice nada. Oh, son almas del Señor y hay que... No, espérate. Repito, esto es un balance. La sana doctrina es poder manejar con balance lo que es, pues digamos, lo que ha dispuesto Dios con sus ordenanzas y a la vez el amor, la misericordia que Él nos ha ofrecido. Tienen que ir balanceados. Y esto es lo que nosotros decimos. Hay que ir al mundo, hay que ofrecerle al mundo entendimiento de qué es pecado, pero también decirle que hay un Dios dispuesto, que no es que te va a perdonar, que ya emitió el decreto de perdón si tú te arrepientes. Y ese es el discurso para llevar la palabra. Pastor, y volviendo a la raíz de este tema, ¿cómo podemos hacer? O sea, ya hablamos un poco de llevar con guianza, con sabiduría a las personas a esa convicción que solo trae el Espíritu Santo, pero ¿cómo podría ser aquellos que quizás están hace mucho tiempo, como usted lo mencionó, en la iglesia, sirviendo en su iglesia, hace tiempo aceptaron a Cristo y ya tuvieron esa convicción de pecado, pero que siguen luchando con ese tema quizás de la homosexualidad? Y que con todas tantas cosas que están pasando en el mundo, quizás el enemigo les habla al oído y les dice, oye, pero si tú no viste que en tal iglesia Aceptan, lo sí. aceptan. Ve allá mejor. Exactamente, aquí te están juzgando. Aquí estos no son hijos de Dios porque no te están amando de la manera correcta. Yo creo que es tan fundamental lo que acabas de plantear y es preocupante, pero al mismo tiempo es desafiante. Yo hablaba el domingo en nuestro sermón, hablaba sobre la vid verdadera, decía Jesús, yo soy la vid verdadera, hablando de que Él es el tronco y nosotros somos los pámpanos, o sea, las ramas. A veces hay personas que ya se convirtieron y ya están dando frutos, ¿ok? Una persona está dando frutos, pero de repente ya no está dando frutos. Entonces uno dice, bueno, todavía veo el árbol frondoso, todavía te veo, yo quisiera ser algún día como Ezequiel, pero lo que yo no me he dado cuenta es que Ezequiel hace rato anda en pecado oculto o hace rato quiere soltar la vida cristiana. ¿Y qué sucedió? Que los nutrientes que vienen del tronco y pasan a las ramas para que den fruto están obstruidos porque posiblemente hay insectos, hay termitas, hay algo que está infectando el árbol y está impidiendo tu desarrollo o del dar fruto. Entonces hay que pedirle al dueño de la mies que venga y nos sane. Claro. Entonces cuando tú te sanas es que verdaderamente puedes dar fruto. Y esto es lo interesante, de que muchas veces ya caemos en una vida religiosa donde todo el mundo sabe que yo soy el pastor, todo el mundo sabe que yo soy un buen cristiano. No, yo tengo que ponerme a los pies de Cristo diariamente, a cuenta. Ya nadie se acuerda de mi pasado, ya nadie se acuerda de lo que yo hacía en el mundo. Yo soy un buen cristiano, yo soy el que sirve, yo soy el que predica. Y creo que por ahí entonces es donde le damos paso al enemigo. Sin embargo, ahora dije esto,
Sí, todo el mundo sabe que yo fui el que prediqué y entonces tú quieres vivir de las glorias pasadas. Claro. O sea, bueno, eso de evangelizar está bien. Yo sé que yo he evangelizado y les puedo contar historias. ¿Y eso cuándo fue? Bueno, en el 2008 yo salí a evangelizar. Santo Dios. Eso fueron glorias viejas. ¿Y tuviste el pastor? Yo lo evangelicé a él. Sí, sí. Entonces, repito, yo me he encontrado y sé, y lo digo con respeto y temor y temblor, gente que está luchando contra el tipo de pecado que lo atrae. Porque recuerda, esta conversación la iniciamos hablando pues de la ideología de género, pero hay otros tantos tipos de pecados que también atraen a las personas. Claro, pastor, y el pecado es la raíz de que el individuo se aparte de los caminos Totalmente. de Dios. Y mira que José es una palabra, raíz, y la raíz está oculta, no es evidente. Entonces, como no es evidente, yo a veces no estoy consciente de que tengo esa debilidad. Y yo creo que, miren, la mejor defensa es estar primero consciente de cuáles son tus debilidades. Claro. Entonces, si tú te examinas, si tú le pides, Espíritu Santo, examina mi corazón engañoso y permíteme ver lo que yo no veo, Dios te va a decir, ten cuidado con tus salidas con mujeres o personas de otro sexo. O ten cuidado con tus conversaciones con gente que solamente está hablando de dinero. O sea, porque sabe cuál es tu debilidad. Porque tenemos debilidades y eso hay que reconocerlo. Claro. Dios las conoce en nuestra vida. El que la queremos tapar o tratar de desconocer somos nosotros mismos. Entonces, si yo sé que a mí me gusta el dinero, y la Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero, el amor al dinero, entonces yo tengo que ser cuidadoso cuando me plantean negocios, cuando me plantean hacer cosas que, esto yo no estoy seguro que sea muy bíblico. Exacto. Entonces, cada uno tiene que conocer sus debilidades. Me decía un amigo mío, pastor, yo no discuto el hecho, vamos a ejemplo, un tema álgido que no es el tema de hoy, el licor, si se puede o no se puede tomar licor. No, porque en otras latitudes sí, porque el frío, y esto lo hemos hablado, o sea, el vino. yo creo que la palabra no condena el licor, la palabra condena al borracho, a los dados al vino. Pero si vamos a los textos, hay textos donde el mismo Pablo le decía a Timoteo, oye, acuérdate, tomate tu vinito por el tema del no, y si se va con el gusto, agarren ese pasaje y yo dicen, te puedo poner un ejemplo. Lo malo es darse al vino. Yo recibí un pastor de Ecuador, lo llevé a un lindo restaurante que está aquí en el barrio, y restaurante de comida italiana, y ¿qué desean comer? Y bueno, mira, la lasaña aquí es muy buena, y de tomar, él mismo dijo, ¿qué cerveza tienen? Y claro, yo en vez de poner el grito al cielo, yo sé que en su contexto, pues toman. Yo digo, bueno, mira, depende de cómo te gusten, si te gustan fuertes o te gustan light. Entonces, ¿y para usted qué quiere? No, a mí me trae una ginger ale. O sea, pero no puse una barrera ni un escándalo. Sin embargo, yo entiendo que hay cosas que son intraculturales, lo hemos hablado, sí, y otras cosas que son transculturales. Por ejemplo, yo decía una vez aquí, hablando de la oración, hay un principio intracultural, ¿cómo oras? Puedo orar así, puedo orar arrodillado. Eso es negociable. Si yo voy a tu país o a tu casa y yo veo que todos van a orar y se ponen la mano así, yo hago así, también me la pongo así, y lo hago. Lo que no es negociable es dejar de orar. O sea, ese es el principio transcultural. La manera. Y yo siempre recalco que más que intracultural, recalcar que sí, tenemos los números para que hagan la llamadas. Gente tenga la disponibilidad de llamar 200-7110, 200-7111, porque también la idea es que usted participe. Claro, que usted haga sus preguntas. sea parte de esta no nos deje conversación. solo a nosotros aquí, no sea solamente espectador. Exactamente. Forme parte también de esta conversación. 200-7110, 200-7111. Esta es la llamada que usted puede hacer en vivo y hacer preguntas al pastor. Es. Bueno, estamos hablando de todo un poco, y cómo incluso la raíz del pecado aparta a un hombre o a una mujer. La búsqueda de la identidad de Cristo, que realmente a veces nos confronta. Y ese es el tema de hoy. ¿Cuál es mi identidad? ¿Quién yo soy? Yo soy un hijo de Dios. Yo fui creado por Dios para la gloria de Él. Entonces, ese es al finalcito de la raya. Así como en un estado financiero, al final es ganancia o pérdida. Sí. Al final nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Él nos creó para su gloria. Así es. Entonces, si yo entiendo que por Adán y Eva que pecaron, eso trastocó la naturaleza perfecta que Él había puesto en nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos hizo, recuerden, a su imagen y semejanza. Sí. Entonces, esa es mi identidad. Y yo no puedo olvidar que esa es mi identidad. Una vez que yo soy consciente de cuál es mi identidad, pero también soy consciente que se distorsionó
por el pecado, entonces yo primero tengo que buscar una medicina contra esa enfermedad. Claro. Y la medicina es salvación. O sea, es la sangre de Cristo, pedir perdón y que Él me cubra. A partir de ahí, entonces yo debo procurar vivir una vida que agrada a Dios. Perfecta no va a ser, porque seguimos en este cuerpo de pecado. Lo que sí es cierto es que debe haber una intencionalidad en mí de querer vivir agradando a Dios. Sí. Y eso lo aplicamos a todo tipo de pecado. Y por eso decía, el homosexual que se convirtió. Mire, yo hablaba fuera de cámara con el productor y le decía, hay historias que tú puedes ver en internet, y yo los animo a que vayan a internet, de hombres que eran homosexuales, pero ya trans, y que tú los ves, eran mujeres, pero aceptaron a Cristo, tuvieron convencimiento de su pecado, no porque alguien sino el Espíritu Santo, y ellos regresaron a ese hombre, y tú los ves y se ven varoniles, algunos se han casado y tienen familia, y entonces esto es un ejemplo de que Dios puede enderezar los caminos torcidos. 100%. Siempre hay esperanza, y eso es lo que todo el pecador tiene que saber. Es que si hubo esperanza para Pablo de Tarso, que Claro. era perseguidor, asesino, y hoy día podemos ver millones de personas que han salido de los centros penitenciarios, que han sido asesinos, que han sido estafadores, que han sido criminales, o sea, con crímenes horribles, y el Señor los redime porque alguien que tiene una ideología de género contraria no puede ser redimido. Claro. Tenemos una llamada. Sí. Vamos con la llamada. Buena mañana, bendiciones. Buenos días. Sí, le escuchamos. Adelante. Quisiera saber, una persona cristiana, pero se le está discipulando, pero en sí la persona no quiere soltar o sigue abrazando o acariciando esa situación de lo que viene siendo homosexualismo. ¿Cómo se le puede ayudar, mentorear a esa persona? ¿Qué mecanismo utilizar? Confrontándola y que pueda aceptar y que pueda dejar eso. Me encanta la pregunta, y no es que seamos redundantes, pero es la pregunta que yo siempre me planteo. ¿Qué hubiera hecho Jesús? Y hay que hacer lo que hubiera hecho Jesús. Primero, recibirlo, ser empático con ellos. ¿Sabes que las personas necesitan ser escuchadas? Sí. Escúchalo. Déjalo que te transmita que hay en él, que te hable, que te diga, yo estoy peleando con esto, yo no entiendo por qué. Es más, dicen, yo nací así. Y déjalo que lo exprese. Y déjalo que se expresen. Jesús escuchaba a los pecadores. Se sentaba con prostitutas, con borrachos. De hecho, lo acusaban de que él solamente andaba con pecadores. Entonces, yo digo que lo primero que tenemos que hacer es tomar la misma actitud que Jesús. Escucha. Escucha sin juzgar. Yo creo que hablábamos la vez pasada, que si alguien me está diciendo que me está describiendo su pecado, yo no me puedo horrorizar porque rompo el canal de comunicación. Entonces, claro, tú tienes que escuchar a las personas, pero una vez que los escuchas, tú tienes que decirles, ¿sabes? Cristo te ama. Y hacerle ver de cuál es nuestra condición, pero que hay una solución. Entonces, preséntale a Cristo, preséntale la solución. Y yo le voy a decir algo. Lamentablemente a veces no sabemos esperar, y la Biblia nos enseña a esperar pacientemente, porque a su momento el Espíritu Santo va a hacer su trabajo. Yo estoy convencido que la palabra que se soltó nunca regresa vacía. Amén. Entonces, puede ser que la persona en el momento no la acepte. Yo tuve un amigo que ya murió, un excelente amigo de la familia, lo queríamos pero a matar, tú no tienes idea, era un gran amigo. Él era homosexual. Ahora, no era de esos homosexuales florecitas del campo, tú lo veías y tú no lo sabías. O sea, porque se veía un hombre, se manejaba, conducta, ¿no? Pero claro, en la intimidad de familia todos sabíamos que fulano era homosexual. Y le encantaba conversar temas de Dios conmigo. Y nos poníamos a hablar, y hasta me decía, en la Biblia dice. Pero después cuando terminábamos yo decía, pero entonces, ¿y qué vamos a hacer contigo? Me dice, es que yo no estoy listo. Yo no estoy listo porque yo sé lo que tengo que dejar. O sea, había un convencimiento tal de que entendía que tenía que pagar un precio. Y es tan sencillo. Por eso la palabra nos dice, muere cada día, toma tu cruz y sígueme. Y morir a uno. O sea, lo que para él sería morir al pecado de homosexualidad. Mira, estoy tratando de hacerlo práctico y que la gente me entienda. Conozco a alguien que por casi 26 años tuvo una querida. Una querida, Santo una amante. Dios. Prácticamente tenía, yo ya ni siquiera llamo amante, tenía 2 hogares. 2 hogares. 2 hogares. Casa grande y casa chica. Casa grande y casa chica, ¿no? Y siempre va a haber uno afectado, ¿ah? Y al final después me dice, voy a decidirme porque está buscando de Dios a dejarla. Y yo digo que también es triste, la otra por 20 y pico de años aguantó la sinvergüenzura y ahora ya no tengo una posición de belleza de salir a
a buscar, ¿no? Entonces, lo triste es que le tomó mucho tiempo darse cuenta. Claro, no es que 26 años siendo cristiano, no. Él aceptó a Cristo recientemente. Y en su proceso de confrontación, porque mire, la palabra te confronta. Sí. Y al final la palabra es la que te dice, estás haciendo mal. Y esa persona tomó la decisión de dejar a la querida. Y yo sé que le costó. O sea, no fue de que, hoy me convertí, ya, mañana la querida. También hemos visto en todas las áreas. Hay gente que su transformación es inmediata. Hay gente que es progresiva. Y que tarda años. Tarda años. Incluso yo como joven, que soy bastante joven, puedo decir que aquellos que nacimos incluso conociendo de Cristo, aquellos que nacen en hogares cristianos, en el Evangelio, que nacen en el Evangelio, no llevan una vida total de santidad hasta que el Espíritu Santo los confronta en su vida adulta. Bueno, te voy a decir lo que siempre le he dicho a mis hijos. Tú puedes ser hijo de pastor, pero tú te tienes que convertir. Sí. Correctamente. Todos se tienen que convertir. El hecho que tú hayas nacido en el seno de un hogar cristiano, tienes que aceptar a Cristo. Eso no es heredado. Eso no es es porque heredado. mi papá aceptó a Cristo en su momento, ya yo nací. Y Dios solo tiene hijos, no tiene sobrinos, ni nietos. Solamente tiene hijos. Entonces, tú tienes que pasar tu proceso. No es una fe heredada, es algo que llega a nuestra vida y que muchas veces tarda años. Pues, por supuesto que es aprendido. Porque, como decía, la fe de tu abuela y de tu madre, ¿no? Hablando pasa de Claro, generación en generación. pues influye, pero ciertamente yo tengo que pasar mis procesos. Y aquí es donde la familia, y estoy hablando de la familia de sangre y la familia de la fe, operan a favor, porque tenemos cada uno que abrazarlo. ¿Para qué? Para que darle los nutrientes para que ese árbol crezca bien. Es cierto, y me quedo con eso. Yo espero que usted, amigo televidente, haya disfrutado cada uno de estos temas que hemos compartido con el pastor Christian Thorne en la mañana de hoy de la gran familia. Esto también es parte de la gran familia, ¿eh? Sí. Hablar de estos temas, Claro que sí. estos temas como pues un pastor con gran trayectoria y con conocimiento, y por supuesto nosotros aquí con deseo de que ustedes siempre participen, llamen y hagan sus preguntas. Bueno, gracias, pastor, por estar acá con nosotros. Muy buen tema. Siempre a la disposición. Gracias. Pastor. Vamos a compartir otros temas en otra ocasión y esperamos que el día de hoy haya sido de su agrado y respondido a algunas interrogantes que haya tenido. Claro, de provecho. Si no, para la próxima, prepárese para seguir participando. Claro, o sea, si usted algo le quedó ahí inconcluso, que usted dice, bueno, yo quería saber y pensé que lo iban a hablar, anótelo, apúntelo, Guarde ahí para que te que pregunte. en la próxima ocasión usted pueda abrir su teléfono y llamarnos y pueda preguntar todas las dudas que usted tenga o compartir los pensamientos, porque de esto se trata. Así es. Así es. Vámonos al cambio comercial, amigos televidentes, y ya volvemos con mucho más de su programa A Toda Hora. Ya volvemos.